Me he encontrado con una gran interrogante que muchas de las personas tenemos sobre la Diablada, y es esto de los orígenes, ¿no? ¿De dónde viene esta fiesta? ¿Cuándo nace? ¿Cómo nace? ¿Cuál es la ruta que sigue desde su origen hasta la actualidad? Y realmente no podemos encontrar una historia que a ciencia cierta podamos decir que sea certera, que sea real, por la sencilla razón de que en la historia no existe manera de saber que los datos históricos sean certeros. El estudio del pasado es un estudio que se hace en torno a debates historiográficos, en donde se interpretan las fuentes, se contrastan y se crea un debate. En ese sentido, el momento en que uno plantea los orígenes de la Diablada pillareña, se va a encontrar con que no existe un solo relato, sino más bien una serie de relatos en torno a esto de la Diablada. No se va a encontrar un solo relato en torno al origen, sino una serie de relatos sobre el origen de la Diablada pillareña. Por eso, al título de esta charla, de esta conversación pequeña que hemos preparado, se ha llamado Poligénesis de la Diablada. Poli, que significa varios, génesis, que significa origen, es decir, los varios orígenes que tiene esto de la Diablada pillareña, ¿no? Y es que a lo largo de los años, más o menos desde hace unos 20 años atrás, en 1997, 1996, cuando sale la primera monografía sobre la Diablada pillareña, elaborada por una serie de estudiantes de la Universidad Técnica, con ayuda de don Timoteo Chassi, quien en ese momento era cabecilla de la partida de Rocafuerte. Desde ese momento hasta la fecha se han producido algunas hipótesis, es decir, algunas ideas distintas sobre el origen de la Diablada. En la investigación que pude realizar encontré 7 relatos distintos sobre el origen de la Diablada pillareña. Sin embargo, cuando uno piensa de manera histórica, no se trata de decir este relato es certero y este otro no. Se trata más bien de verificar la existencia de estos relatos y ver cuáles de estos relatos tienen importancia en el presente. Es decir, la historia no es el pasado, la historia es cómo conectamos el pasado con el presente. Y de esa manera, estos 7 relatos, que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado varios de estos relatos. Por ejemplo, el profesor Luis Lara, arqueólogo, historiador de aquí del cantón, él habla de las muestras arqueológicas que ha encontrado en diferentes excavaciones de los pueblos panzaleos y los pueblos puruá, que eran los pueblos que habitaban esta zona. Efectivamente, hay registros arqueológicos en donde se han encontrado una serie de caretas, una serie de antifaces. Es decir, que en esta región, en este pueblo panzaleo, la careta está presente desde hace muchísimo tiempo. No podemos saber si esta careta la utilizaban como un ritual religioso, si esta careta la utilizaban como una fiesta. No podemos saber cómo empleaban estas caretas, estas máscaras, pero sabemos que existieron. Sobre este pueblo panzaleo se van tejiendo una serie de historias que van complejizando esto de la Diablada. Historias que seguramente todos hemos escuchado. La llegada de los españoles con su versión del diablo, análogo al supay, o que ellos le hicieron análogo al supay en un proceso llamado resemantización del quichua, que sucedió en la época de la colonia. Seguramente hemos escuchado sobre la resistencia indígena, ¿sí? De cómo en la antigua colonia los hacendados pues les daban a las personas que trabajaban en las haciendas un pequeño periodo de tiempo para que hagan su fiesta. Seguramente hemos escuchado sobre las peleas entre los barrios de Marcos Espinel y Tungipamba, peleas que tienen que ver por pleitos amorosos, por líos de tierra, o como dice Pedro Reino en su investigación, es el espíritu andino de fiesta que se encuentra y se desencuentra, porque podemos comprobar que a lo largo del callejón interandino y más allá de las fronteras ecuatorianas existen una serie de fiestas en donde la característica es la pelea, es el enfrentamiento.
Seguramente las personas de acá que tenemos un poco más de memoria nos van a recordar que antiguamente en la Diablada Pillareña había una serie de enfrentamientos entre las partidas, entre Marcos Espinel y Tungipamba, sobre todo. Sobre estas peleas se hizo un trabajo de pacificación, ¿sí?, encabezado por la figura de Timoteo Chassi en ese momento, inicios de los 90. Y desde ahí, pues, la Diablada ha tenido una serie de transformaciones. Volviendo a esto de los orígenes, seguramente hemos escuchado sobre el Pucahuayco, esta quebrada ubicada en Tungipamba, en donde muchas personas aseveran que han sentido la presencia de la cosa mala que nos rodea y que de alguna manera se encarna en estas fechas, en estos personajes festivos y también en la Legión. Por ejemplo, Luis Lara en su investigación dice que la Diablada Pillareña proviene de la Legión. Entonces, como ven, existen una serie de relatos sobre los orígenes de la Diablada. No es uno solo. Por un lado están los pueblos panzaleo con sus antiguas máscaras, están los españoles que llegan con su visión del diablo, están los hacendados y los bailes de salón de la aristocracia de los terratenientes. Se cuenta mucho en los libros de historia del Ecuador sobre la famosa fiesta de inocentes de Quito de los años 1800. Hay varios viajeros que llegan al Ecuador en esa época, como el viajero Stevenson. El testimonio del viajero Stevenson está recogido en el Diccionario del Folclore Ecuatoriano por Paulo de Carvalho Neto, y Stevenson dice en 1810 que en Quito están bailando varios diablos en los inocentes. Cuando él se refiere a Quito, no se refiere a lo que ahora entendemos como Quito, sino a la real audiencia de Quito, es decir, todo este territorio de acá. Seguramente los hacendados, los terratenientes, iban a Quito a disfrutar de estas inocentadas, mientras aquí nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, que eran peones de las haciendas, tenían ese ratito para también hacer su fiesta. Un poco sobre este proceso de transformación y de sincretismo también está recogida en la investigación de Aguirre Godoy, quien es un musicólogo de la provincia de Chimborazo, él es de Riobamba. Él explica el origen del pasacalle de esta manera. Los pasodobles eran bailados por los aristócratas en el salón, mientras afuera del salón la orquesta indígena intentaba imitar el pasodoble, pero con un matiz local, y sonaba a pasacalle. De esa manera se van transformando, se van uniendo nuestras identidades, la identidad andina, indígena, y la identidad española que llega, un proceso llamado sincretismo, y eso pues es el caldo de cultivo de todas las celebraciones que tenemos en el Ecuador. Ya para finalizar, cuando nos pregunten por ahí algún periodista en la calle o algún investigador, ¿cuál es el origen de la Diablada Pillareña?, lo primero que hay que decirles es que es un tema complicado, complejo, y que hay muchas versiones. Y sobre esas versiones, uno hace un ejercicio político, es decir, uno escoge. Sobre esas versiones uno escoge qué versión quiere contar a la prensa, qué versión es más importante quizá en ese momento, o qué versión fortalece más nuestra identidad. Entonces recordemos, en la historia no existe una verdad absoluta. De hecho, Aristóteles decía que no existe la verdad, que lo único que puede hacer el ser humano es acercarse un poco a esa verdad, mucho más en la historia. Entonces, no sabemos a ciencia cierta cuál es el origen de la Diablada Pillareña, pero sí conocemos una serie de relatos que enriquecen los mitos y las leyendas de la Diablada Pillareña. Así que cuando bailemos este año, y cuando los niños, cuando las niñas bailen este año, vayamos recordando estos relatos, estos mitos, porque son el fondo que le da sentido a lo que hacemos. Encarnamos estos mitos y estas leyendas.